bienvenidos al día 63 de este maravilloso programa Dar. Shabbat Shalom para cada uno de ustedes, mis hermanos. Es realmente un placer seguir estudiando en completa libertad y con la compañía de aquellos que temen a nuestro Dios y están bajo la soberanía de su Hijo Yeshua HaMashiach, estudiar las Escrituras y seguir desintoxicándonos de las mentiras que heredamos de nuestros padres. Porque de nuestros padres heredamos solamente mentiras, hasta que el Señor envía su verdad para que nos alcalicemos, que nos desintoxiquemos y que nos regeneremos para vivir para siempre. No solamente en esta tierra, sino vivir para siempre. Este estudio es un estudio sobre el bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Para qué sirve el bautismo? ¿Por qué necesitamos el bautismo? ¿Y qué es lo que realmente representa el bautismo? Para empezar con este día tan especial de este estudio, vamos a ver la historia que cuenta las Escrituras en la que está involucrado Yeshua HaMashiach mismo. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 1 al 11, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Bueno, voy a detenerme ahí un segundo. Fíjense que ya la pregunta de este rabí, de este religioso, de este sacerdote, de este pastor respetado, la pregunta fue, ¿qué es lo que tenía que ser o hacer para salvarse? Es lo que realmente fue a preguntarle. Pero fíjense cómo le vino a decir algo que ya está fuera de lugar y no entendía lo que realmente Yeshua era. Le dice, todos sabemos que Dios te ha enviado, hasta ahí vamos bien, que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Este hombre todavía no podía ver de que ese Yeshua, esa persona humana visible, era Dios mismo. Entonces ya falló en reconocerlo como Dios. Lo reconoció como un, por así decir, un profeta. Vino a enseñarnos nomás, no vino a salvarnos. Vino a enseñarnos, dice. Sabemos que viniste a enseñarnos y que Dios te envió. En realidad, el Padre lo había enviado, pero él tenía que nacer de nuevo porque todavía ni siquiera comprendía quién era Yeshua. Lo había aceptado como alguien enviado por Dios, pero no lo había aceptado como Dios mismo, salvador de todos los hombres. No lo había aceptado. Jesús le respondió, porque veía su corazón. Te digo la verdad, todavía no has entendido quién soy. Por eso, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor, estudiado, grande como yo, fariseo, pastor, sacerdote, volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Cómo puedo yo volver a aprender todo lo que yo ya aprendí? Yo ya estoy aprendido y no estoy dispuesto a que nadie me enseñe nada. Yo ya lo sé todo. ¿Cómo es que tengo que desaprender todo y volver a nacer, volver a vivir? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Acá se pone la situación bien seria. Acá Cristo hace un absoluto. Dice, te digo la verdad.
nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Fíjense, los líderes religiosos pueden entender estas cosas tan simples. No las pueden entender. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer a nuestro testimonio. Con eso demuestro lo que dije al principio. Cuando Yeshua le dice, y ustedes se niegan a creer nuestro testimonio, lo está incluyendo a él, y el testimonio de Yeshua es que yo soy. Es el testimonio de Yeshua. Si ustedes no creen que yo soy, ustedes van a morir en sus pecados. Yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy el Dios de ustedes. Si Nicodemo hubiera hablado con Jesús y hubiera dicho, yo sé que tú eres el Dios de nuestros antepasados, hubiera sido diferente la conversación. Pero no fue lo que Nicodemo tenía en mente. Y por eso Cristo le dice, te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Y el testimonio de Jesús era que Él era el Rey y Dios, el Santo de Israel. Amén. Y para comprender esto, hay que nacer de nuevo. Hay que cambiar de dominio. Hasta ahora hemos nacido en un mundo dominado por la mentira, dominado por las falsas doctrinas. Y tenemos que volver a nacer en la doctrina verdadera, volver a nacer, a pertenecer a alguien del cual no estábamos antes relacionados con. No teníamos una identidad. Y el bautismo es la identidad, es la pertenencia. Mientras nosotros no nos bauticemos, no pertenecemos. ¿A quién? Bueno, vamos a estudiar a quién debemos pertenecer, con quién nos tenemos que identificar. Ese es el secreto de la salvación. Y no hay otro secreto. El secreto es pertenecer y ser identificados con alguien. Hechos, capítulo 2, versículo 36 al 38, en la Nueva Traducción Viviente, leemos. Por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. ¿Cómo lo hizo Dios, el Padre, a Yeshua? Señor como Mesías. Entonces, ¿quién es el Señor de la raza humana? Yeshua. Porque el Padre lo hizo Señor y Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y a esta pregunta hemos llegado todos los que han hecho el sistema DAR hasta ahora. Hemos estudiado que el Shabbat es el único día sagrado, apartado, santificado, elegido por el Creador, que es el séptimo día. Hemos aprendido que hay dos seres divinos, que uno es el Padre y el otro es el Hijo. El Padre es el Padre verdadero y el Hijo es el Hijo engendrado verdadero. Hemos aprendido que el Creador del universo es el Hijo. Hemos aprendido que el Hijo es tan Dios como su Padre. Hemos aprendido que el Espíritu Santo es
el Hijo mismo desvestido de su naturaleza que adquirió cuando estaba aquí en la tierra. Hemos aprendido en la parte profética que estamos al final de los tiempos. Hemos identificado quién es la ramera, la madre de todas las iglesias, y cómo engaña y mata a los habitantes de la tierra. Hemos aprendido que falta una profecía por cumplirse, que es cuando la piedra sea cortada del monte y golpee la estatua y se convierta en un reino de reyes y sacerdotes. Todo eso lo hemos aprendido, que es un grupito pequeño. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que debemos hacer para ser salvos? ¿Cuál es el próximo paso? Todo esto lo hemos aprendido, no lo conocíamos y lo hemos aceptado. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Es la misma pregunta que hicieron los varones judíos a los apóstoles para ser salvos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para lograr la salvación? Y esa debe ser tu pregunta y esa debe ser mi pregunta. Y la respuesta que va a dar Pedro es muy diferente a la que dan hoy en día todos los líderes religiosos. Todos. Todos los líderes religiosos cambian las palabras de Pedro. Como que eso ya no sirve más. Tenemos otra fórmula para pertenecer al Mesías. Miren lo que dijo Pedro. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados. Eso es la primera pauta, es el primer paso, que si nosotros saltamos este paso, de nada sirve lo que creías, de nada sirve lo que hagas después. El primer paso para ser salvo es arrepentirse de nuestros pecados. Todos somos seres pecadores, todos hemos cometido pecado, todos tenemos hasta el día de hoy una naturaleza que se inclina solamente a hacer el mal, pero cuando Dios nos da la verdad, también nos da el poder para hacer lo que es bueno. Amén. Entonces ya hay una decisión de nuestra parte. Entra tu decisión, tu voluntad. O haces lo que tu naturaleza te pide que hagas, se inclina a hacer, o tomas el poder que viene de lo alto y haces lo que tú sabes que está bien, que va en contra de tu naturaleza. Pero eso lo tienes que acompañar con un arrepentimiento. Tienes que mirar tu vida atrás y ver las cosas que hiciste mal y arrepentirte. Y arrepentirte significa pedir perdón y abandonar el pecado. No solamente incluye con pedir perdón, sino aborrecer esa actitud y abandonarlo por completo. Ese es el primer paso para lograr esta inmerecida salvación. Y el segundo paso es volver a Dios. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Ahora puedes volver a Dios porque Dios se te ha revelado a ti y se te ha mostrado quién es verdaderamente Dios. Antes, por más que lo buscabas, no sabías quién era Dios. No sabías. El mundo cristiano no conoce a Dios. No conoce al verdadero Dios. Pero Dios se te ha revelado. Si tú has estado en este programa, ya conoces la verdad. Ahora te falta hacer tu decisión. Tercer paso. Y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Tú puedes arrepentirte y tú puedes pedir perdón por los pecados. Pero ¿cómo obtienes ese perdón?
volviendo a Dios y siendo bautizado en el nombre del Mesías, Yeshua HaMashiach. Si tú te bautizas en el nombre que el mundo cristiano bautiza, no vas a obtener jamás el perdón, porque no es lo que está escrito en la Biblia. Lo que en la Biblia está escrito es arrepentirse, volver a Dios y bautizarse en el nombre de Jesús. No hay otro nombre. Esto es absolutamente el mensaje de hoy. Y cuando tú te bautices en el nombre de Yeshua, vas a recibir el perdón de tus pecados y después entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? Después de arrepentirse, después de volver a Dios, después del bautismo, recién después viene el regalo o el don del Espíritu Santo. ¿Por qué toda la cristiandad está en contra a este texto? Porque está engañado con Roma. Por eso aprendimos todo lo que Roma ha hecho y tiene en la copa que le ha dado a beber a todas las naciones y a todos los reyes de la tierra. Y todo el mundo está embriagado con esa copa de doctrinas. En esa copa de doctrinas hay una doctrina que dice que tu bautismo debe ser hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguno de los tres tiene el nombre que se necesita. No hay poder si no hay muerte en ese bautismo. Porque el bautismo tiene que ser hecho en el nombre. En el nombre hay poder. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? El bautismo viene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir. Directamente sumergir, inmergir, zambullir, introducir en, meter en. Literalmente el bautismo significa la muerte. En cada bautismo que se hace, en realidad es un funeral. Porque vamos a enterrar a una persona. Pero ahí mismo va a resucitar una nueva persona. Eso es el bautismo. Un bautismo que no sea un funeral, entonces no fue un bautismo. Fue cualquier otro acto con otro nombre, pero no un bautismo. El bautismo es enterrar completamente a una persona para que después tenga la oportunidad de surgir una nueva persona. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 11, Reina Valera 60 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Dónde fuimos bautizados? En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Una sepultura. ¿Qué es el bautismo? Completamente una sepultura. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para andar en vida nueva? Bautizarnos. Asistir a nuestro propio funeral. Y esto es maravilloso, realmente. Maravilloso, porque cuando nosotros nos bautizamos y salimos del agua, la muerte, la segunda muerte, la muerte eterna quedó atrás. Y la vida espiritual se convierte en una vida espiritual eterna. Pero debemos morir. El que no nazca de nuevo, dice Yeshua, jamás entrará al reino de los cielos. Tenemos que morir. Y si no morimos en el bautismo juntamente con Yeshua,
y resucitamos con Él, no vamos a poder vivir con Él para siempre. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Es lo que acabo de decirles. En el bautismo morimos la muerte eterna, pero resucitamos la vida eterna. Pero debemos pasar por el bautismo para que la muerte quede en las espaldas nuestras, no adelante nuestro. En el bautismo, antes del bautismo, tenemos la muerte eterna delante nuestro. Y eso no lo puede sacar nadie. Pero cuando tú te bautizas, esa muerte eterna que te mereces, que yo me merezco, queda a nuestras espaldas. Porque ya morimos para resucitar una nueva criatura. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En ese solo texto te explica qué es el bautismo. Te voy a leer más textos, pero en ese texto, combinado con Hechos 2:38, ya comprendimos perfectamente qué es el bautismo. Representa la muerte que Cristo murió en la cruz. Cuando nosotros nos bautizamos, morimos crucificados con Cristo. Aceptamos la muerte de Cristo, la que Él tomó en nuestro lugar. Nosotros nos escondemos en la cruz con Él. Pero también resucitamos al tercer día como Él resucitó. Amén. Y todo eso se cumple en este simbolismo, que es más que un simbolismo. Es una realidad. Es una realidad. Colosenses, capítulo 2, versículo 8 al 13. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Todo lo que hemos heredado es tradición, desde la alimentación hasta las doctrinas. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Claramente expuesto en este pensamiento brillante. Cuando pasamos por el rito de la muerte, hay mucho más. Tú arrebatas el poder que tiene Satanás sobre ti en el hecho y en el acto del bautismo. Mientras nosotros no seamos bautizados en el nombre de Yeshua, pertenecemos a este mundo y pertenecemos a Satanás. Cuando nosotros cambiamos de dueño, cuando nosotros voluntariamente aceptamos la muerte de Yeshua, entonces es cuando cambiamos de identidad, cambiamos de pertenencia. Por eso el bautismo es a quien pertenecemos.
¿Pertenecemos al mundo y sus doctrinas? ¿O pertenecemos a Yeshua y su doctrina verdadera? El bautismo simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y a menos que no lo hagamos con entendimiento y correctamente como fue dado a los discípulos, jamás la muerte de Cristo va a tener un efecto de salvación en nosotros. Cuando se introdujo el bautismo por aspersión a los niños y también a los grandes? ¿Cuándo y quién lo introdujo? ¿Quién te parece? La madre de las rameras. ¿Quién es? La Iglesia Católica. ¿Cuándo? En el siglo XII. Te voy a leer lo que escribió el cardenal James Gibbons en el libro La Fe de Nuestros Padres, edición 94, en la página 277. Este cardenal súper famoso de acá de Estados Unidos escribió: por varios siglos después del establecimiento de la cristiandad, el bautismo era usualmente conferido por inmersión. ¿Cómo era el bautismo antes, dice? Por inmersión. Pero desde el siglo XII, ¿desde qué siglo? Desde el siglo XII, la práctica de bautizar por aspersión, o sea, rociar, ha predominado en la Iglesia Católica, pues este método es más conveniente que el bautismo por inmersión. La Iglesia emplea su discreción, o sea, su poder, en adaptar el modo más conveniente de acuerdo a las circunstancias del lugar y del tiempo. Podría ser que un poco de agua que caiga en una cabeza ¿podría representar la muerte de la persona? ¿Podría representar? No. En ninguna manera. Jamás una persona bautizada por aspersión puede haber completado el rito de morir en la cruz y de resucitar con Yeshua. Y si a eso le agregan que no fue hecho en el nombre de Yeshua, no sirve para absolutamente nada. Otra mentira de la ramera, la cual está puesta en la copa que le dio a beber a todo el mundo. Ahora, las iglesias que bautizan por inmersión también adoptaron la fórmula que les enseñó su madre ramera, que es: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te bautizo. ¿En el nombre de quién lo bautizaron? En el nombre del Dios de Roma. Pero jamás fue agregado ese nombre en el nombre del Hijo de Dios, que es Yeshua HaMashiach. Nunca, jamás. Porque esto es pertenecer o no pertenecer. Es identidad con el Cordero. O seguimos al Cordero o seguimos al Dios de la madre de las prostitutas. Es como si dijera, él dijo al principio la fe de nuestros padres, entonces yo sigo la fe de Jesús. La fe de nuestros padres católicos o la fe de Jesús. Acá hay dos opciones. Exactamente. Ahora, ¿realmente es necesario el bautismo? ¿Realmente deberíamos hacer este acto que todo el mundo lo vea? Porque esto va contra mi orgullo. Yo no quiero que la gente vea que me voy a bautizar. Eso, no, yo acepto a Cristo en mi corazón, pero ir al bautismo y bautizarme por ahí de vuelta porque fui bautizado en otro nombre, o nunca fui bautizado, de niño me pusieron un poquito de agua en la frente. Vamos a ver lo que está escrito en las Escrituras. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿El que qué? Creyere y fuere bautizado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Primero, antes de pasar por el rito del bautismo, ¿qué debemos hacer? Creer. Para después ser bautizado, para después ser salvo. Mas el que no creyere será condenado. Ahora, un bebé
que esta ramera bautiza a todos los bebés, ¿será que un bebé cree? Un bebé es imposible que crea. Un bebé no puede creer. Para creer se necesita tener una mente madura y comprender el sacrificio que hizo Yeshua por nosotros. Comprender lo que Cristo hizo en la cruz. Para recién creer. Para recién arrepentirse. ¿Un bebé se puede arrepentir? No. Imposible. Un bebé no se puede arrepentir. Entonces, este rito es para una persona que tenga la madurez suficiente para arrepentirse, para creer y para desear de todo corazón ser bautizado y pertenecer al Cordero, a un grupo especial. Juan 3 al 5, ya lo leímos, pero se los leo de vuelta. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿es necesario el bautismo? Totalmente. Absolutamente. El que no pase y el que no comprenda este rito tan sagrado, jamás va a entrar al reino de los cielos. Ahora, ¿en qué nombre debemos hacer el bautismo? Eso vamos a dejar que las Escrituras, que ya contestó, vamos a darte muchos más ejemplos. Romanos capítulo 6, todo lo que voy a leer está en la Reina Valera 60. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach, hemos sido bautizados en su muerte? ¿A dónde fuimos bautizados? En su muerte. En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él, o dice con ellos acá. Con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo. Cuando entramos al bautismo, ¿con quién estamos sepultados realmente? Con Yeshua. Con Él, con Yeshua en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Resucitados con Él, sepultados con Él. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La palabra Jesucristo es una palabra de traducción únicamente, porque el original dice Yeshua HaMashiach. Jesús es Yeshua y Cristo es Mesías, ungido. Entonces, esto tiene que decir, en el idioma original lo dice claramente, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
en el nombre de Yeshua. ¿En qué nombre habían sido bautizados? En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pero para recibirlo, ¿en qué nombre fueron bautizados? Yeshua. En el nombre de Yeshua. Hechos, capítulo 10, versículo 43 al 48. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿De quién es este que están hablando? Yeshua. De Yeshua HaMashiach, de Jesús el Cristo. Dice que íbamos a recibir perdón por su nombre. Y el bautismo, ¿no dice que hay que bautizarse para recibir el perdón? Sí. Entonces, lo que se está hablando acá es en el bautismo. Y por si no quede claro, seguimos leyendo. Y mandó, ordenó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿En qué nombre se les ordenó bautizarse? En el nombre de Yeshua HaMashiach. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos 19, 4 y 5. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Yeshua HaMashiach. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Yeshua HaMashiach, del Señor Jesús. Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿En qué nombre entonces se bautizó Pablo? En el nombre de Yeshua HaMashiach. Primera de Corintios 6, 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿En qué nombre se puede hacer todas esas cosas? Santificado, justificado y lavados. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Hay un solo nombre, que es el nombre del Señor Jesús. Amén. Gálatas 3, 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y este es un texto muy importante. Porque si no estamos bautizados en el nombre de Yeshua HaMashiach, no podemos estar revestidos de Yeshua HaMashiach. Entonces, cuando nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿de qué estamos revestidos? De Roma. De Roma. Muy bien, estamos revestidos de Roma. Pero cuando nos bautizamos en el nombre de Yeshua, estamos revestidos de Yeshua. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 6 y el 12. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Acá hay un solo nombre que es capaz de perdonar los pecados. Hay un solo nombre en el cual podemos ser sumergidos. Hay un solo nombre del cual murió. Hay un solo nombre el cual resucitó. Y ese nombre es el nombre de nuestro todopoderoso Dios, Yeshua HaMashiach. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. ¿Cuánto en este texto está explicada la deidad, cuántos son, y también está explicado el bautismo y todo lo demás? Porque dice que todo lo que sea de palabra, un sermón, una predicación, una meditación, o de hecho, todo lo que tenga que ver con la religión, que tenga que ver con un hecho, por ejemplo, el bautismo, una acción visible,
Dice, hacedlo todo en el nombre de Yeshua HaMashiach, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, de Yeshua HaMashiach. Perfecto. Dos personas divinas, pero nuestro único mediador y el nombre en el cual podemos ser salvos es el nombre de Yeshua HaMashiach. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Esto es tan importante porque Pablo acá está mostrando un ejemplo de el que murió es el único que tiene el poder para resucitarte y para salvarte. Y es el único nombre del que murió en el cual podemos ser incluidos en la cruz. Porque el bautismo significa incluirse en la muerte de Yeshua. Cuando uno se bautiza, uno se incorpora a la cruz donde Cristo murió. ¿Y cuántos murieron en esa cruz? Una sola persona. Por eso Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso mandó a varios Cristo a morir? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Claramente Pablo dice, como yo no fui crucificado, ustedes no se pueden bautizarse en el nombre de Pablo. El único nombre que puede ser usado para el bautismo es el nombre de Yeshua HaMashiach. Nada más. Del que murió. ¿El Padre murió por nosotros? No murió el Padre por nosotros. Cuando yo me bautizo y yo nombro en el nombre del Padre, lo que estoy haciendo, estoy crucificando al Padre por mí. Porque yo quiero que el Padre muera por mí. Porque lo estoy incluyendo en la cruz. Y estoy desplazando el sacrificio que hizo el Hijo. Y que también hizo el Padre. Porque el Padre envió a su Hijo por nosotros. El Padre no se envió a sí mismo. El Padre envió a su Hijo. Su Hijo fue el que murió. Su Hijo está el poder. En su Hijo está la potestad de la vida y la muerte. Y solamente en el nombre del Hijo podemos ser bautizados para incluirnos en la muerte del Hijo y en la resurrección del Hijo. Hay una regla básica en la Biblia, que te voy a leer algunos textos, en los cuales se necesitan por lo menos 2 testigos para que el testimonio sea auténtico, sea verdadero. Deuteronomio capítulo 17, versículo 6, dice lo siguiente. Por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Cuando se lleva las cosas al estado de vida o muerte, ¿cuántos testigos se necesitan para que algo sea cierto? 2 o 3. Pero con un solo testigo, ¿tiene algún valor? No. Ningún valor. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. No se tomará en cuenta un solo testigo. Acá se pone más claro el asunto. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Cuántos testigos necesitamos para decidir este asunto del bautismo? ¿Cuántos? 2 o 3. 2 o 3. 2 o 3. Ahora, un solo testigo, ¿qué hacemos con ese testigo? No sirve. No sirve, no sirve, no se toma en cuenta. Juan capítulo 8, versículo 12 al 18. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo,
tu testimonio no es verdadero. Le aplicaron la regla que ellos conocían. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. ¿Cuántos testimonios necesitamos para que sea verdadero? 2. Acá lo confirma Yeshua. El testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. 2 personas. La deidad está compuesta por 2 personas. El bautismo está compuesto el nombre de una sola persona. Mateo 28, 19. Es el único testigo falso que ha impulsado a toda la cristiandad a bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para los trinitarios y todas las iglesias cristianas, este versículo es suficiente para mostrar 2 cosas. La primera que muestran es que el bautismo debe hacerse en ese triple nombre. Y la segunda cosa que muestran es que existe un Dios trino, 3 en 1, 1 en 3. Y el bautismo significa que esos 3 seres recubren al ser humano. Eso es lo que enseñan la iglesia cristianas modernas. Pero vamos a leer ese mismo texto, pero el versículo anterior. Vamos a Mateo 28, 18. Y voy a leer acá ahora en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Qué es lo que dice Yeshua? Se le ha dado todo poder y autoridad en el cielo. Todo poder y autoridad en el cielo, o sea, donde está su Padre. ¿Y dónde más? En la tierra. En la tierra. Y fíjense que estas son las últimas palabras que les dirige Yeshua a sus discípulos. Las últimas, cuando se está yendo. Dice, toda autoridad se me dio a mí. No se le dio a nadie más sino a mí. Yo la tengo. Yo tengo el poder. Yo tengo la autoridad. No solamente en el cielo, sino la tengo acá en la tierra. Así que yo soy el dueño de todo. Yo decido sobre todo porque yo tengo la autoridad. Porque mi Padre me la dio. Y dice, por lo tanto, fíjense, por lo tanto ¿de qué? Por lo tanto que tengo la autoridad. Como yo tengo la autoridad, como yo tengo el poder, porque mi Padre me lo dio, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se dan cuenta que ahí hay una incongruencia, porque él dice, yo tengo la autoridad, yo tengo el poder. ¿En qué nombre lo van a bautizar? En mi nombre. Y Yeshua jamás pronunció en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue cambiado por la ramera, la madre de las iglesias que ha engañado al mundo entero. Yeshua Hamashiach jamás pronunció esas palabras porque sus discípulos se hubieran convertido en todos desobedientes, todos. Y tendríamos una iglesia fundada de mentiras cuando poquitos días después, en el momento que estaban llenos del Espíritu Santo, en el día del Pentecostés, cuando habían tenido el fuego sobre sus cabezas, habían recibido los dones del Espíritu, ellos dijeron,
arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Yeshua HaMashiach. ¿Por qué ellos no repitieron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque Cristo nos está mostrando con la regla que Él nos dio, de que para que algo sea verdadero necesito por lo menos 2 testigos. Y yo te mostré más de 10 testigos, ni 2 ni 3, 10, y hay más, de que el bautismo es en el nombre de Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿cómo es que todo el mundo está engañado en este concepto? Porque la ramera ha engañado completamente a esta tierra. Pero Dios tiene un remanente con la verdad absoluta y nada más que la verdad. Y esa verdad te hace libre de la mentira de nuestros padres, te hace libre de la mentira de la ramera. Pero está en ti aceptarla. La evidencia tú la tienes claramente y no necesitas ningún libro aparte de la Biblia. No necesitas buscar en otras versiones de la Biblia, cuando en la versión que tú tienes en tu casa, en más de 10 versículos dice que el bautismo verdadero es en el nombre de Jesús. Los discípulos siguieron la orden de Jesús, llenos del Espíritu Santo, bautizaban en el nombre del Señor Jesús. ¿Necesito alguna otra versión extraña a esto? No necesito absolutamente nada. Porque los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo ese día del Pentecostés. Y ese día del Pentecostés bautizaron en el nombre único de Yeshua HaMashiach. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. ¿Cómo está? Envanecido. Envanecido nada sabe y delira. Miren las palabras, delira. ¿Ustedes saben lo que es delirar? Estar completamente loco, enloquecido. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Si Cristo pronunció en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces todas estas palabras se las tenemos que aplicar a los discípulos. Pero como sabemos que los apóstoles eran apóstoles verdaderos de Yeshua y estaban llenos del poder del Hijo de Dios, los únicos corruptos, los únicos que deliran y están envanecidos son todos aquellos que bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estas palabras se aplican a todas las religiones que toman Mateo 28, 19, tal cual la ramera lo escribió. Miren, por ejemplo, Lucas, capítulo 24, 47, más o menos contando la misma historia, dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿En qué se tenía que bautizar? Dice Lucas. En su nombre. En su nombre. Marcos dice, Marcos 16, 15 al 17, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿En qué nombre hay que echar fuera demonios? ¿En qué nombre? Es el mismo nombre en el cual tenemos que bautizarnos. En el mismo nombre. Misma orden, exacta.
Pero Dios permite que alteren sus escrituras para que sus hijos investiguen y comparen. Él no iba a permitir que haya 2 textos del bautismo en ese nombre. Solamente Él permite uno. Y tenés más de 10 que indican que el bautismo es en el nombre de Yeshua. Pero ya depende de ti. No tienes excusa. No hay excusa. La ignorancia justifica, pero el conocimiento condena. Condena si no lo aceptas, por supuesto. Yeshua en sus evangelios escritos, en lo que está escrito, 17 veces repitió: en mi nombre hagan esto, en mi nombre hagan lo otro. Siempre que Yeshua dijo algo, en mi nombre. Aún la oración al Padre, ¿cómo hay que terminarla? En mi nombre. Si tú no terminas la oración a Dios en el nombre de Yeshua, no sirve para nada. No tiene poder, no tiene autoridad. Porque ¿quién tiene la autoridad? Yeshua. Tienes que comprender que cuando Cristo murió por este mundo, recibió la autoridad de todo. Cuando algo es necesario con la autoridad del dueño de todo esto, el único que tiene autoridad es Yeshua HaMashiach. El único que tiene la firma es Yeshua HaMashiach. Nadie más. Nadie más. Entonces, si yo hago un acto no en su nombre, lo estoy haciendo en otro nombre. Ese otro nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pertenece a Satanás, a Roma. Los que se bauticen y los que hagan actos, oraciones y todo lo demás en ese nombre, pertenecen y tienen la firma de Roma, que es Satanás. Bueno, te podría contar lo que escribió Eusebio antes de que fuera cambiado este texto. Si quieres ver un tema más completo, más técnico en cómo se cambió esto, mira nuestro video que se llama El bautismo de la apostasía. Y vas a encontrar cosas realmente increíbles, pruebas que realmente yo no las necesito más. Porque lo único que necesito es cualquier versión de la Biblia. Pero cualquiera, cualquier versión de cualquiera que tenga una traducción, con eso me es más que suficiente para demostrar el punto. Pero si te gustaría saber la historia y otras cosas interesantes, como el libro de Mateo fue escrito en realidad en hebreo y que después fue cambiado y todas esas cosas, mira nuestro tema que se llama el bautismo de la apostasía. Pero hay algo que quiero compartir contigo, que es lo que la Iglesia Católica reconoce. Mira, en este libro que tengo original, acá está el librito, tengo el libro original, no es una copia, no es una fotocopia, es un libro original, que es el nuevo revisado Vaticano II, Catecismo Bíblico, este libro. Te voy a leer lo que justamente está en la página 40 del libro. En la página 40. Perdón, capítulo 40, página 164. 164, que dice justamente en este párrafo acá, en la página 164, te voy a leer directamente la traducción al español. Dice: en Cristo, la Biblia nos dice que los cristianos son bautizados en Cristo, que pertenecen a Cristo. Pertenencia. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2:38, 8:16, 10:48, 19:5, dice: bautizándolos en el nombre o la persona de Jesús. Una mejor traducción sería dentro del nombre o persona de Jesús. Estoy leyendo el Catecismo Bíblico. Solo en el siglo IV, la frase
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se convirtió en práctica. ¿Cuántos años pasaron para que esto se empiece a poner en práctica? Más de 300 años. Más de 300 años. Para que recién esa frase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos mismos te reconocen que antes no era así. Pero hay más. En la página 166, justamente en el segundo párrafo dice: además, hemos visto cómo la iglesia primitiva bautizó. ¿Qué dicen estos católicos mentirosos que vieron? Cómo la iglesia primitiva bautizó, no la iglesia católica, sino la iglesia primitiva. ¿Cuál sería la iglesia primitiva? La iglesia que fundó Yeshua, la iglesia apostólica. Así es. ¿Quién tendrá más verdad? ¿Los católicos, los cristianos modernos o la iglesia apostólica? ¿Quién les parece a ustedes? Dice: además hemos visto cómo la iglesia primitiva bautizó. En primer lugar, predicaban el evangelio. Como resultado, la fe y el arrepentimiento era sellado y perfeccionado por el bautismo en nombre de o persona de Jesucristo. Eran llamados cristianos, es decir, personas relacionadas con Cristo. Eso es lo que era un cristiano en realidad. Ahora un cristiano significa una persona relacionada con la Trinidad. Si uno no cree en la Trinidad, hoy en día no es cristiano. Te tratan de cualquier cosa, pero para que te acepten el título de cristiano, tiene que ser trinitario. Pero antes, la iglesia, la palabra cristiano, significaba una persona que tenía una relación especial, no con la Trinidad, sino ¿con quién? Con Yeshua, con Cristo. Eran llamados cristianos, es decir, personas relacionadas con Cristo de modo especial. Más tarde, el nombre de Jesús, en el bautismo, ¿no? En el nombre de Jesús, se desarrolló y se convirtió en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién lo desarrolló y quién lo convirtió en ese nombre? ¿Mateo? No, claro que no. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Bueno, y tengo una cantidad acá de fuentes de la Iglesia Católica, que si te interesa, sería bueno que mires ese tema, que realmente dicen que ellos mismos han cambiado la fórmula bautismal, porque les parece de su agrado usar su Dios trinitario. Capítulo 1, versículo 18 de Romanos. Vamos a Romanos 1, 18. Dice, Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Ustedes creen que esta iglesia católica, madre de rameras, asesina, detuvo con injusticia la verdad? Totalmente. Por supuesto. Entonces, ¿dónde se va a revelar la ira de Dios? ¿Dónde? Exactamente ahí, como está profetizado. Sal de ella, pueblo mío, porque se vienen la ira de Dios en las 7 plagas, se viene sobre esa ramera. Justamente aquellos que detuvieron con injusticia la verdad. Solamente van a quedar exentos de la ira de Dios aquellos que se separen completamente de Babilonia. Romanos capítulo 2, versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Quién más va a recibir la ira de Dios? ¿Quién más? Los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y los contenciosos. Los que empiezan a discutir todo. No, porque en mi Biblia dice aquí. Si en tu Biblia dice así y tú lo crees, quédate donde estás. No, este mensaje no es para ti. Este mensaje es para los que crean de verdad
y deseen obtener solamente la verdad y nada más que la verdad. Para el resto de los contenciosos, de los tibios, ni siquiera se molesten en bautizarse, para nada. No es para ustedes este mensaje. Por eso son pocos los salvados. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. El llamado es para todo el que quiere cumplir la ley de Dios. Absolutamente, cumplirla y ser obediente. Y ser obediente a todos los mandatos. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, acá está la definición de que todas las iglesias que tienen la mentira, lo único que lo hacen es como fuente de ganancia. Nada más. Nada más. Lo hacen como un trabajo para ganar dinero, pero no son siervos de Dios. ¿Y cómo ganan dinero? Adoptando una forma de piedad. Ganan mucho dinero porque justamente son siervos de Satanás. Y fíjate que este tema del bautismo realmente te abre para declararle el pecado que ha cometido Roma desde antes, porque Jesús dijo que no, cualquiera que cambiara, dice, alguna tilde, alguna coma de su libro de la ley. Y Pedro mismo dijo, cuando estaba bajo la unción del Espíritu Santo, dice que perseveráramos en la doctrina de los apóstoles. Exacto. ¿Y la doctrina de los apóstoles cuál es? El bautismo en el nombre de Yeshua. El arrepentimiento, conocer a Dios y el bautismo en el único nombre de Yeshua HaMashiach. Pero últimamente todas las iglesias predican el amor. Predican que hay que amar al prójimo y hay que tolerar las diferencias doctrinales. Que hay que unir. Y eso se llama ecumenismo. Cuando la Biblia dice y los tratan de personas corruptas de entendimiento. ¿Nos podríamos unir a una persona corrupta de entendimiento y privada de la verdad? No, no, porque la verdad eterna es la única verdad de Dios. Si no es la verdad eterna, entonces el resto se llama la mentira eterna. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿De qué nos podemos gozar únicamente? De la verdad. Segunda de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Cómo debemos hablar nosotros? En Cristo. El resto que hacen, falsifican la palabra de Dios. Y con eso pongo a todos los profetas que se llaman profetas, pero que han enseñado el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si fueran profetas verdaderos de Dios, hubieran corregido eso. Pero si hasta el día de hoy, muertos o no, siguen predicando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nunca les ha amanecido. Porque hasta el día de hoy siguen enseñando una falsa doctrina de Roma. Están como Nicodemo y la amiga de Armando. Ahora, ¿deberíamos bautizarnos de nuevo? Si ya fuimos bautizados, ¿deberíamos bautizarnos de nuevo? Ya, ahora comprendemos la verdad. Ahora aceptamos la verdad. Nos bautizó un pastor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O ya ni recordamos en qué nombre nos bautizó. Pero ahora estamos conociendo esta verdad maravillosa, la verdad eterna. ¿Qué deberíamos hacer? Bautizarnos. ¿Aceptamos por profesión de fe? ¿Acepto todo y ya estoy bautizado? Vamos a leer lo que dice las Escrituras. Después de restaurar el versículo, vamos a leerlo como queda restaurado, el versículo Mateo 28-19, dice: id y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles
que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Surge naturalmente la pregunta, yo fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o ya ni me acuerdo en qué nombre fui bautizado. Debería bautizarme de nuevo. Hechos, capítulo 19, versículo 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo, en Yeshua HaMashiach. Cuando oyeron esto, como tú estás oyendo hoy, esta mañana, cuando estés mirando este video, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ya habían sido bautizados en un bautismo verdadero, porque el de Juan era un bautismo verdadero o falso. Verdadero. Pero faltaba algo. ¿Qué faltaba? La pertenencia. Eso de lo que te quiero hablar esta mañana. La pertenencia. Ser incluidos en el nombre. Habían sido bautizados en el bautismo del arrepentimiento y estaban preparados para ser bautizados en el nombre, en la pertenencia. ¿De quién iba a ser propiedad? De quién iba a ser la propiedad de él, exactamente. Y entonces fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Es muy fácil descubrir lo que la Escritura tiene para nosotros hoy. No importa en qué nombre fuiste bautizado, cuando conoces la verdad eterna sobre el bautismo y sobre todas las demás verdades, que existen dos seres divinos, dos dioses, uno es el Padre, uno es el Hijo, y ahora se te está presentando que el bautismo es en ese precioso nombre de ese gran Dios y Salvador, Yeshua HaMashiach. ¿De qué valió tu bautismo anterior? Quizá valió para traerte hoy aquí. Pero a partir de hoy, tú tienes que bautizarte en ese nombre. Si tú no te bautizas en ese nombre, no puedes pertenecer a Yeshua. Yeshua no puede ser tu Dios. No puedes estar recubierto de Yeshua. Por esa razón estás escuchando este tema hoy. Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, ni siquiera en el Padre. Si la Biblia dice, y en ningún otro, es que no hay otro nombre. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Hay otro nombre? No hay. No hay. Hay un solo nombre. Y en ese nombre tú tienes que estar incluido. Tienes que pertenecer a ese nombre. Tienes que bautizarte y estar en la cruz con Yeshua para resucitar con Yeshua y ascender a los cielos con Yeshua HaMashiach. El bautismo de Yeshua significa identificación. Ese es todo el tema de esta mañana. Es a quién pertenecemos. Es identificación y pertenencia a Yeshua. Eso es el bautismo. ¿Qué requisitos hay para el bautismo? Marcos 16, 16. El que creyere. ¿El que qué? El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Tú has creído todo esto que has recibido de información? Si tú has creído, entonces estás listo para tu bautismo. Mas el que no creyere será condenado.
Pero creer involucra un arrepentimiento profundo. Creer es mucho más que conocer unos bonitos salmos y proverbios. Creer es mucho más que una historia moral que la Biblia te dé. Creer es conocer y aceptar a Yeshua HaMashiach. Que es mucho más que recitar un salmos, que haber sido conmovido por una predicación. Tú tienes que conocer personalmente y haber luchado con el Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios es real. Lo que tú sientes en el corazón es real. Si nosotros no luchamos contra Dios y Dios no nos humilla y nos aplasta hasta el suelo como a Jacob, jamás vamos a poder arrepentirnos. Nunca. Yeshua tiene que aplastarte hasta el suelo. Tú tienes que reconocer que eres un pecador, pero no cualquier pecador, sino el más vil de todos los pecadores. Que cada acto de tu vida ha ofendido a Dios y ha ofendido a Yeshua HaMashiach. Y Él, viendo tu vida, ha muerto por ti. Y tú debes arrepentirte y cambiar tu vida. Porque muchos se bautizan por miedo. Muchos se bautizan porque creyeron en el mensaje, pero jamás experimentaron al Dios del universo, Yeshua HaMashiach, en su vida. Y es real. Tú tienes que conocerlo. Tienes que conocer sus pensamientos. Tienes que dejar que su espíritu domine tu vida. Hechos, capítulo 8, versículos 37 y 38. Felipe dijo, si crees de todo corazón, si crees ¿qué? De todo corazón. Si crees de todo corazón, bien puedes. O sea que no puede ser un impulso momentáneo. Porque un predicador te invitó y te levantaste, te pusiste de pie y yo quiero ser bautizado, pero nada en tu vida cambió. Todos tus pecados que tienes, tú no te arrepentiste genuinamente. Y no estás dispuesto a cambiar tu actitud hacia Dios, hacia la vida, hacia los seres humanos. Por eso la Biblia dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que primero que hay que creer? Es algo que nadie de la cristiandad cree. Justamente el tema central, que es el Hijo de Dios. El tema central es el tema que nadie cree. Y para bautizarse, lo primero que tienes que creer de todo corazón es que Yeshua HaMashiach es el Hijo verdadero de Dios. No existe una Trinidad, sino que Yeshua nació en el cielo de su Padre. Que Él es el verdadero Hijo nacido de Dios Padre. Amén. Cuando Felipe escuchó esto, mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahí recién puedes bautizarte. Creer que Cristo es el Hijo verdadero de Dios. Bautizarse en el nombre de Yeshua HaMashiach. Ahora, quizás tú fuiste bautizado en el nombre de Jesús. Hay religiones apostólicas que bautizan en el nombre de Jesús. Ni ese bautismo te sirve, porque los apostólicos no creen que Cristo sea el Hijo de Dios. Creen que Cristo es el mismo Dios Padre, que hay un solo Dios que se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el solo Jesús. Entonces, fueron bautizados en una mentira, porque Yeshua no es el Padre.
hay dos seres divinos. Yeshua es el Hijo de Dios. De nada te sirvió el bautismo apostólico. Ahora que conoces la verdad de que son dos y que Yeshua es verdaderamente el Hijo, te tienes que bautizar nuevamente. Pero qué alegría. Eso se llama pertenecer al Hijo de Dios. Lo tienes que sentir en tu corazón. Nadie te lo tiene que empujar a hacerlo, porque tiene que nacer de ti. Tiene que nacer ese deseo profundo de pertenecer a aquel que dio tu vida por ti. Tienes que visualizarlo, lo que Yeshua, el Dios del universo, vino a morir por ti y por mí. Cuando tú comprendes que el nombre de Yeshua es tan poderoso, que los ángeles se cubren cuando es nombrado, en ese nombre está el poder de tu vida y tu muerte. Amén. En ese nombre. Cuando en tu corazón nazca ese deseo, busca a alguien que crea lo mismo que nosotros y sea bautizado. Romanos, capítulo 12, versículo 1 al 2. Nueva traducción viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. ¿No estamos en reprogramación? Dar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué necesitamos? Un cambio de manera de pensar. Como lo necesitamos en los alimentos, lo necesitamos doctrinalmente, porque heredamos mentira de nuestros padres. Cristian, Proverbios 22:19 dice, para que tu confianza sea en Jehová, te las ha hecho saber hoy a ti también. Dentro de la reprogramación tenemos que aprender a confiar solamente en Yeshua. Y Él dice, ya te lo hice saber hoy a ti. Amén. Hoy te lo ha hecho saber a ti. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5 al 6. Y de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué hizo Yeshua? Nos lavó. Ese lavar es el bautismo. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hechos, capítulo 2, 36 al 38. Reina Valera 60. Vuelvo a leer. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué harás tú? Pedro y este servidor te dicen, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y para terminar, quiero leer un capítulo de Yeshua,
que este capítulo es realmente impresionante. Pero lo voy a compartir contigo para que veas la importancia de que no es los que se van a salvar quien conoce a Jesús. No tiene importancia quién conoce a Jesús. Ninguna importancia. No importa cuánto tú crees que conoces a Jesús. ¿Sabes qué es lo importante? Que Jesús te conozca a ti. Eso es lo importante. Y Él lo dijo. Te lo voy a leer. Mateo capítulo 7, versículos 6 al 23. Nueva traducción viviente. No desperdicies lo que es santo en gente que no es santa. No arrojes tus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y te atacarán. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que, si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Amén. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. ¿Cómo podemos entrar al reino de Dios? A través de la puerta angosta. A través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Muy pocos encuentran la puerta angosta. Los muchos, la mayoría, se van por la carretera al infierno, que es amplia y la puerta bien ancha. Pero la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Ya no solamente que es angosta, sino que más. Difícil. El camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, bueno, voy a parar ahí. Una pregunta voy a hacer. ¿Se puede convertir un árbol malo en un árbol bueno? No. Según Yeshua es imposible. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. ¿A dónde van a parar todos los árboles que produzcan frutos malos? A la carretera al infierno. Así es. De la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones.
Y acá viene algo de lo que te acabo de decir. No es importante cuánto conozcas al Señor. No es importante todos estos cristianos que van con su Biblia diciendo adoramos a Dios. Nada importante. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Quién va a entrar al cielo? El que hace verdaderamente la voluntad. El que hace verdaderamente la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Juan 6:29 dice, y esta es la única obra que Dios quiere que hagan, que crean en aquel que Él envió. Que Él envió. Que crean en aquel que Él envió. Versículo 22. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Acá están todos los cristianos, toditos, todos los que hablan y se llenan la boca de Jesús. Profetizamos en el nombre de Jesús, expulsamos demonios en el nombre de Jesús, hicimos muchos milagros en el nombre de Jesús. Pero yo le responderé, dice Yeshua, nunca los conocí. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Que nosotros prediquemos en su nombre o que Él nos conozca? Que nos conozca. Que Él nos conozca a nosotros. Y les va a decir, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Ahí está. Ahí está. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Realmente en este programa DAR has aprendido toda la verdad eterna que está en las Escrituras. Y ha llegado un punto que tienes que hacer una decisión con tu vida. ¿Estás dispuesto a dejar todo atrás? A dejar la carretera que va hacia el infierno y dirigirte a la puerta angosta con un camino que es sumamente difícil de transitar? ¿Deseas pertenecer a Yeshua y tener su nombre escrito en tu frente? ¿Deseas pertenecer a un grupo especial que va a destruir todas las doctrinas de Babilonia y su reino, y va a reinar con Yeshua y su Padre para siempre? Amén. ¿Deseas estar revestido de Yeshua y que Él te conozca por tu nombre? Amén. Es el momento de hacer tu decisión, de tomar ese paso del bautismo. Porque todo lo que has aprendido, nada tiene valor si no pasas a formar parte de la pertenencia de Yeshua. Que el Señor te bendiga y te dé ese deseo en tu corazón para que te bautices en el único nombre que hay por sobre todo nombre. Voy a orar por ti para que realmente tomes esta decisión y que sea una realidad y que estés revestido de Yeshua y del poder que hay en su nombre. Vamos a orar y vamos a terminar este culto. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te doy gracias por este día tan especial. Te doy gracias, Señor, porque nos has dado este hermoso programa en el cual pudimos cumplir por tu gracia, por tu voluntad, porque tú pones en nuestros corazones el querer y el hacer. Amén. Señor, te pido en este momento por todos tus hijos que están escuchando este mensaje, Por favor, Señor. esta verdad eterna, Amén. de que para entrar a tu reino debemos morir y resucitar en el único nombre
que es el nombre de tu Hijo precioso, Yeshua HaMashiach. Amén. Señor, te pido que cada uno de tus hijos tome la decisión para poder reinar contigo para siempre. Amén. Todo esto, Señor, te lo pido en el sagrado y precioso nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, Señor. Alabado sea el nombre de Amén. Dios. Toda potestad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Toda potestad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, bautizándoles en mi nombre. Por tanto, id a todas las naciones, bautizándoles en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda potestad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Toda potestad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, bautizándoles en mi nombre. Por tanto, id a todas las naciones, bautizándoles en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Edrei, tengo el placer de bautizarte en el nombre sagrado de Yeshua HaMashiach para perdón de tus pecados. Amén. Por tanto, id a todas las naciones, bautizándoles en mi nombre. Por tanto, id a todas las naciones, bautizándoles en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda potestad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Toda potestad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, bautizándoles en mi nombre. Por tanto, id a todas las naciones, bautizándoles en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda potestad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Toda potestad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Dijo Jesús.